Filosofía en tiempos de no filosofía podcast. Bienvenidos al episodio número 17 de diciembre. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que es el fenómeno y el noumeno en Kant, la distinción fundamental que Kant propone. Aquí vamos a ver un esquema del día 17 donde vamos a recapitular el día anterior. Anteriormente vimos a Kant y cómo ha superado el conflicto entre el empirismo y el racionalismo. Muchos decían que sus afirmados eran que la experiencia sin conceptos es ciega y los conceptos sin experiencia son vacíos, y que el conocimiento está limitado a los fenómenos, lo que parece dentro de un marco cognitivo, espacio-tiempo y categorías que están dentro de nosotros, y la razón no puede trascender estos límites para conocer la realidad última, pero esto no invalida la capacidad para fundamentar la ciencia y la ética. O sea que la razón no nos va a llevar a las cosas, a la realidad última, a los noumenos, pero sí sirve para fundamentar la ciencia y la ética. Y esto es importante porque en este episodio vamos a hablar sobre la distinción de los fenómenos y los noumenos. Bien, para empezar, el fenómeno son las cosas tal y como las percibimos, mediadas por nuestro psiquismo o nuestras facultades cognitivas, que sirven de a priori para determinar o para percibir intuitivamente el espacio y el tiempo, y la relación con la sensibilidad y el entendimiento, o sea, la parte de las cosas abstractas como el número 3, y cuando lo asociamos con un 3 en la sensibilidad en el mundo físico. Nuestra experiencia está estructurada por estas categorías del entendimiento humano, como la causalidad y la sustancia, que nos permiten que tenga coherencia y tenga sentido lo que vemos, lo que percibimos. Y el noumeno son las cosas en sí mismas, independientes de nuestra experiencia. Y Kant habla de la imposibilidad de conocer los noumenos. Aunque podemos pensar en los noumenos, no podemos experimentarlos directamente porque nuestra cognición no puede experimentarlos, siempre opera dentro de límites de espacio y tiempo y las categorías. Por ello no es posible conocer los noumenos, mientras que los fenómenos representan la apariencia. Los noumenos se postulan como la realidad última que subyace estas apariencias. De ejemplo, para clarificar, imagina una mesa. Lo que ves y tocas es un fenómeno, pero la mesa en sí misma, más allá de tu experiencia, sería el noumeno, y esto no lo puedes experimentar salvo si agregas más categorías kantianas, pero esto ya sería algo que saldría de la filosofía kantiana. Bien, la importancia de esta distinción es que nos invita a una epistemología más limitada frente a los fenómenos y a los noumenos. Kant traza un límite entre lo que podemos conocer y lo que no podemos conocer. Y también nos sirve para la moralidad, ¿no? Brevemente menciona la libertad en este primer libro, pero habla bastante en la crítica de la razón práctica y su posible conexión con el reino de los noumenos. Cuando se universaliza aquel acto singular, ya habla de un tipo de ley universal que se manifiesta en un acto. Y también cómo esta distinción influyó en corrientes como el idealismo alemán y debates contemporáneos. Vamos a hablar ahora, para comenzar, pensemos cómo nosotros experimentamos el mundo. Vemos colores, oímos sonidos, sentimos texturas, y todo esto ocurre en nuestra mente. Pero, ¿cómo sabemos que lo que percibimos es realmente lo que está allá afuera en el mundo? Aquí es donde entra el concepto de fenómeno en la filosofía de Kant. En palabras de Kant, los fenómenos son las cosas tal y como se conocen, y esto significa que lo que percibimos no es el objeto en sí mismo, sino una representación que está mediada por nuestra forma de experimentar el mundo, por nuestro entendimiento. Para Kant, los fenómenos son el reflejo fiel de la realidad externa, pero estos no son de esa forma como una mímesis, no son
no son fenómenos que no son como el espejo del nómeno en sí mismo, sino que están estructurados por las capacidades de nuestra mente. Nuestra mente tiene ciertas facultades a priori, categorías que determinan lo que vemos, pero pero no vemos la sombra del nómeno. Bueno, sí, no vemos la copia del nómeno original, sino percibimos lo que está en nuestra estructura de nuestra mente, percibimos lo que nuestra estructura de la mente determina que experimentemos. Y hay dos tipos fundamentales en este proceso, ¿no? La sensibilidad y el entendimiento. Para la sensibilidad, nuestra capacidad para percibir impresiones es a través de los sentidos, y esto incluye las formas puras de la intuición, que son espacio y tiempo, que son universales y necesarios. O sea, a priori en Kant es universal y necesario, que son las gafas con las que percibimos el mundo, por así mencionarlo, espacio y tiempo. Y estas gafas, espacio y tiempo, son realmente a priori, o sea que no tenemos control sobre estas. Sin embargo, el entendimiento es la que organiza estas impresiones mediante conceptos fundamentales, y Kant le llama esto categorías, como la categoría de causalidad, unidad y sustancia y demás, que vamos a tratar también. Pero el entendimiento es el que organiza y la sensibilidad es la que percibe, pero la sensibilidad está relacionada profundamente con el espacio y el tiempo como dos formas a priori de la intuición. Bien, ahora imagina que estás mirando un árbol. Lo que percibes, su forma, color, tamaño, son fenómenos. No estás experimentando el árbol en sí mismo, sino una versión del árbol construida por tu mente, bajo las condiciones del espacio y del tiempo y organizada por tu entendimiento. Los fenómenos constituyen una única realidad que podemos experimentar directamente. Esto no significa que sean ilusiones, sino que son una interpretación del mundo externo a través de nuestras facultades mentales. En otras palabras, el mundo de los fenómenos es nuestra realidad accesible. La frase de Kant más conocida es, como diría Kant, no conocemos las cosas tal como son en sí mismas, sino únicamente tal como se nos aparecen. Y esto básicamente nos explica el fenómeno y cómo se puede justificar el nómeno. Donde ahora que entendemos que son los fenómenos y cómo lo experimentamos, surge una pregunta crucial, ¿no? ¿Hay algo más allá de ellos? Aquí es donde entra la noción de nómenos que vamos a explorar ahora. En este caso, en la filosofía de Kant, los fenómenos constituyen toda la realidad, la totalidad de lo que podemos experimentar, todo lo que conocemos del mundo, ya sea a través de los sentidos o del pensamiento. Se basa en cómo las cosas se nos presentan, es decir, cómo las cosas ocurren fenoménicamente, los fenómenos. Y la sensibilidad proporciona la materia de experiencia, por así decirlo, las impresiones sensoriales, mientras que el entendimiento organiza esa materia en algo coherente, usando conceptos como causa, efecto, sustancia y demás. Y estas dos componen, trabajando juntas, lo que es el conocimiento, la experiencia. Sin esta unión del entendimiento y la sensibilidad no habría experiencia ni conocimiento. Para Kant, entonces, el conocimiento no es una copia exacta del mundo exterior, sino un proceso activo en el que el sujeto contribuye tanto como el objeto. Los objetos externos aparecen al sujeto bajo la forma de espacio y tiempo, facultades de la sensibilidad, y el entendimiento aplica sus categorías para transformar esas apariencias en un conocimiento coherente y estructurado. Aunque los fenómenos nos permiten conocer y experimentar el mundo, también nos limitan el conocimiento. No podemos ir más allá de ellos en la filosofía kantiana para conocer el objeto en sí mismo, y esto significa que nuestro conocimiento está condicionado a nuestras propias estructuras mentales y no podemos alcanzar una realidad absoluta. Y esto es lo que le da esperanza a los filósofos posteriores para abrir las estructuras mentales del cerebro y que puedan alcanzar un conocimiento más absoluto. Y en la cita de Kant el conocimiento se refiere únicamente a los fenómenos, no a las cosas en sí mismas. O sea, ya trata de sintetizar y justificar que el conocimiento, bueno, con la filosofía kantiana hasta este punto en la crítica de la razón pura, que el conocimiento se refiere únicamente a los fenómenos. Ya en la crítica de la razón práctica y en la estética,
La estética de la moral ya nos habla de un tipo de sublimidad que se percibe y que crea el yo moral, pero eso está más adelante. Pero hasta el momento el conocimiento se refiere únicamente a los fenómenos, y por eso ha tratado de ir contra la metafísica clásica y yendo en contra de que tú hablas de estas cosas metafísicas, pero estas cosas metafísicas no las puedes conocer. En otras palabras, menciona Kant, con la razón, evidentemente. El enfoque en los fenómenos entonces tiene implicaciones importantes para la ciencia. La ciencia no describe las cosas tal como son en sí mismas, sino como aparecen bajo condiciones específicas de observación. Ejemplo, la física estudia cómo los objetos se comparten en el espacio y el tiempo, pero estas categorías son condiciones de nuestra experiencia, no propiedades absolutas del universo. Y los fenómenos son subjetivos en tanto que dependen de nuestra percepción, pero también son objetivos porque obedecen leyes universales que compartimos todos, como las categorías del entendimiento, ¿no? Todos compartimos ciertas categorías y todos vemos que si algo se cae por la gravedad. Todos experimentamos el fenómeno, por ejemplo, de que el sol sale cada mañana, y cuando la percepción sea individual, la experiencia científica de la rotación de la Tierra es objetiva. Cuando alguien se da cuenta, sale el sol en la mañana, pero va a distintos puntos de las latitudes y se da cuenta que estamos girando alrededor del sol y no el sol está girando alrededor nuestro. Y esto hace un giro copernicano, como él diría, ¿no? Porque todo lo que experimentamos, al parecer científico, está limitado por nuestras capacidades del entendimiento, por las categorías de entendimiento que compartimos con otros seres humanos, y no solo es subjetivo. Entonces la distinción entre fenómenos y nómenos permitió a Kant resolver una de las grandes preguntas de la filosofía, ¿no? ¿Cómo es posible el conocimiento universal y necesario? La respuesta es que no lo obtenemos del mundo externo, sino de la manera en que nuestra mente estructura los fenómenos. Y esto es la importancia en todo el contexto kantiano, el giro copernicano, como él diría. Habiendo entendido cómo los fenómenos son fundamentales para nuestra experiencia y el conocimiento, queda entonces explorar, ir más allá. Vamos a entrar al reino de los nómenos, ¿no? ¿Qué son y por qué no podemos conocerlos? Profundizaremos ahora en los nómenos, que es realmente fascinante, ¿no? Por ejemplo, hasta ahora hemos hablado de los fenómenos, las apariencias tal como se presentan ante nosotros a través de nuestras facultades, pero Kant introduce un concepto complementario, los nómenos, que representan algo que está mucho más allá, es más enigmático y más profundo, donde los nómenos son las cosas en sí mismas y la realidad subyace en que existe independientemente de nuestra experiencia o percepción. Como mencionamos antes, es un juicio sintético a priori, no es un juicio sintético a posteriori, ni un juicio analítico a posteriori, sino es un a priori, ¿no? Y este término nómeno proviene del griego noumenon, que significa lo pensado. En la filosofía kantiana, los nómenos son los objetos o realidades tal como son en sí mismas, más allá de lo que percibimos, y Kant afirma que aunque podemos pensar en los nómenos, no podemos experimentarlos ni conocerlos directamente. Esto se debe a que nuestro conocimiento está limitado por las condiciones de la sensibilidad y las categorías de entendimiento. El rol de los nómenos en la teoría kantiana es que ponen un límite del conocimiento humano. Los nómenos representan ese límite para nuestro conocimiento y nos recuerdan que lo que conocemos es solo la apariencia de las cosas, sino la esencia misma de las cosas. Y Kant dice que el nómeno es un concepto negativo, o sea que no describe lo que algo es, sino lo que no podemos conocer de ello. No se puede escribir sobre algo que no conocemos, sino lo que podemos conocer en ellos son los fenómenos. Y aunque no podemos conocer los nómenos, Kant argumenta que necesitamos postular su existencia. ¿Por qué? Porque los fenómenos deben basarse en algo real que exista más allá de nuestra percepción, si no sería como el vacío de Descartes, ¿no? El yo que se sustenta en que la única certeza de que piensa, pero la única certeza de que piensa está en un cuerpo, y
este cuerpo es una cosa, y muchos lo han criticado a Descartes por este dualismo cartesiano, pero Kant menciona que necesitamos postular su existencia porque los fenómenos deben buscar algo real que esté más allá de ellos, más allá de nuestra percepción, para que tengan existencia. Ejemplo, cuando vemos una mesa, entendemos que no solo es una ilusión, aunque la percibimos como fenómeno, tiene que haber algo subyacente que lo sustente. No podemos decir que solo es un fenómeno y la cosa en sí misma no la conocemos, sino que esta mesa necesita esa cosa en sí misma para que la sustente, para que tenga no existencia, pero para que tenga una postulación ontológica de ente que existe, y el nómeno de ese sustento. En la filosofía de Kant, el reino de los nómenos está vinculado con la libertad y la moralidad. La libertad no es algo que podamos percibir en el mundo fenoménico, pero según Kant pertenece al reino de los nómenos, donde están determinados por las leyes naturales. Y esto es increíble porque acá se puede ver un poco cómo se necesita estos nómenos para que tenga sustento los fenómenos. Para que nosotros podamos hablar de libertad, necesitamos pensar que somos libres. Y esto establece un espacio para la autonomía moral y la responsabilidad ética en la ética kantiana. También es importante destacar que los nómenos no son un mundo alternativo como el topos Uranus, separado de los fenómenos del reino sublunar, que sería que en términos de Aristóteles, más bien son la misma realidad, vista desde una perspectiva que trasciende nuestra capacidad humana o nuestras capacidades cognitivas. Los fenómenos son como las cosas se nos aparecen, son como las cosas que nos aparecen, y los nómenos son como las cosas son en sí mismas. En sí mismo esto es algo más que mesa, pero yo como fenómeno digo que es mesa porque lo estoy experimentando. Pero aquello que no puedo experimentar, como por ejemplo, da 3 ideas cada, ¿no? Pero no vamos a hablar sobre eso, ya hablamos un poco en el anterior capítulo, pero quiero hacer un ejemplo más simple, como una mesa de hielo en el Polo Norte. No lo he experimentado, pero mi entendimiento me estructura. Estas categorías mentales que tengo pueden asociarse, y gracias a la imaginación yo puedo tocar una mesa. Bueno, no puedo tocar, puedo entender que existe, y le da sustento a que yo tengo esta mesa y pueda decir mesa de hielo. Y esto nos invita a implicaciones filosóficas sobre este concepto del nómeno como sustentador de los fenómenos y lo que está más allá, de las cosas en sí mismas. Acá nos enseña que no podemos acceder a la última realidad, y en este es un acto de humildad filosófica donde tenemos que aceptar nuestros límites de la razón. Y también esta humildad epistemológica es un concepto filosófico muy importante en la filosofía kantiana, y también la apertura de la trascendencia, ¿no? El nómeno deja abierta la posibilidad de que existan aspectos de la realidad como Dios, libertad y alma, que son las 3 ideas que la razón misma se impone a sí misma y no puede responder, que trascienden nuestra capacidad de conocimiento, pero que no son irracionales. Los nómenos son el fundamento de los fenómenos, pero su naturaleza es incognoscible para nosotros. Ahora que hemos explorado un poco más el concepto de nómeno, que estos son el fundamento de los fenómenos, pero su naturaleza es incognoscible para nosotros, vamos a abordar la idea de qué está más allá de la experiencia entonces, ¿no? El límite del conocimiento. Y Kant sostiene que el conocimiento humano está limitado al mundo de los fenómenos, es decir, a tal como lo experimentamos gracias a nuestras facultades cognitivas. Sin embargo, esta limitación no implica que no exista algo más allá de la experiencia. Kant menciona que lo que está más allá es lo que llama el reino de los nómenos, y la diferencia que Kant establece es que podemos pensar en lo que está más allá de la experiencia, pero no podemos conocerlo. Esto se debe a que el conocimiento requiere que algo sea dado por la experiencia sensible y organizado por las categorías del entendimiento, y los nómenos se dan en la experiencia, por lo que son incognoscibles. No se dan en la experiencia. No experimentamos los nómenos, por lo que estos son incognoscibles. Y también podemos pensar el concepto
como Dios, alma y libertad, pero no podemos tener conocimiento empírico directo de estas tres ideas porque son objetos que no podemos percibir con nuestros sentidos. Y aunque no podemos conocer lo que está más allá de la experiencia, Kant argumenta que debemos postular su existencia por razones filosóficas y prácticas. Por ejemplo, los fundamentos de los fenómenos. Lo que experimentamos como fenómenos debe basarse en algo real, aunque no podemos conocerlo directamente. Y los problemas metafísicos, ¿no? Estos problemas metafísicos como concepto de Dios, la inmortalidad del alma o la libertad no pueden ser demostrados empíricamente, pero tampoco pueden ser descartados porque son necesarios para la razón práctica. Imagina que el concepto de Dios, para Kant, la existencia de Dios no puede ser aprobada ni refutada mediante la experiencia, pero el conocimiento cumple un propósito práctico, permite fundamentar la moralidad y las leyes éticas en algo absoluto incluso si no podemos conocerlo directamente. Y esto es algo que va en contra del conocimiento revelado de los escolásticos, pero esto también lleva a un tipo de objetivismo cuando habla de las estructuras de la mente, ¿no? Habla tipo, estas estructuras sí existen, pero no podemos conocer si existen más estructuras de la mente que determinen el conocimiento de Dios, del alma y la libertad, que sería bastante interesante que se desarrollara más adelante y que han explorado que lo vamos a hacer. Y bueno, no voy a decir nada más porque a veces cuando uno menciona lo que hace también lo manifiesta, pero también por uno mismo se echa para atrás. Bien, Kant lo explora de esta manera, Kant cuando explora lo que está más allá de la experiencia, especialmente en su filosofía moral, en este ámbito del concepto de libertad, alma y Dios, juega un papel crucial. Toda la filosofía kantiana, el conocimiento teórico, dado que la libertad en el mundo fenoménico, que todo está regido por leyes causales. Sin embargo, en el mundo nouménico podemos concebir la libertad como una condición necesaria para la responsabilidad moral. Tú eres responsable moralmente cuando eres libre, pero si no eres libre estás condicionado por el mundo, estás condicionado por las situaciones, por el universo, entonces no tienes responsabilidad moral, no hay esta responsabilidad moral, y esto es clave y fundamental para hablar sobre un tipo de moralidad, o mejor dicho, y para que se entienda mejor, la responsabilidad moral se obtiene con la idea de libertad, se asocia con la idea de libertad. Y el Dios y el alma, ¿no? Kant argumenta que aunque no podemos demostrar su existencia, debemos asumirlas como postulados de la razón práctica para que nuestras acciones éticas tengan sentido. Sin la existencia de Dios y el alma, nuestras acciones éticas no tendrían sentido. Recordamos que Kant está en 1700 y tantos. Hasta en la actualidad también puede hablarse de este tipo de moralidad que invita a los demás a actuar correctamente en todas las situaciones, y para Kant el reconocimiento de que no podemos conocer lo que está más allá de la experiencia no es una derrota, sino una demostración de humildad y apertura filosófica, y esta postura deja espacio para lo trascendente sin caer en dogmatismos, conocer más allá de lo que no podemos conocer. Y la cita de esta forma, ¿no? He tenido que limitar el conocimiento para dejar espacio a la fe. Y esto es fundamentalmente clave, especial y realmente puede resumir esta sección claramente, ¿no? Kant dice, he tenido que limitar el conocimiento para dejar espacio a la fe, que es bastante profundo. Las implicaciones filosóficas de esta idea es que el reconocimiento de los límites. Kant defiende la tarea filosófica no como un intento de alcanzar verdades absolutas sobre la realidad última, sino como una reflexión sobre los límites del conocimiento y las condiciones de posibilidad de la experiencia. La apertura moral y metafísica de Kant, que no podemos conocer lo que está más allá, podemos pensar en ello y darle un significado práctico en nuestras vidas. Kant aborda lo que está más allá de la experiencia con una combinación entre escepticismo y pragmatismo, y no lo descarta, pero lo sitúa fuera del alcance de nuestro conocimiento, permitiendo así que juegue un papel esencial en la moralidad y la reflexión filosófica. Así, más allá de los fenómenos, que encuentra un espacio para pensar en la trascendencia y la libertad. Gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Puedes dejar tu comentario o preguntas sobre filósofos que quieras tratar, y nos vemos el día de mañana.